Esta semana, el 29 de junio, hemos celebrado una solemnidad muy importante en la vida de la Iglesia, la de San Pedro y San Pablo apóstoles. Y esto me llevó a pensar en cómo, en gran medida, la consolidación de la Iglesia, una vez que Jesús se fue al cielo, la consolidación de la Iglesia primera o primitiva aquí en la tierra, se debió a dos grandes titanes que trabajaron juntos de manera independiente, pero siempre juntos, siempre en comunión. Aun cuando llegaron a tener por ahí una diferencia muy fuerte en cuanto a que si aquellos que se hacían cristianos sin haber sido judíos antes, es decir, los gentiles a los que evangelizaba Pablo, tenían que ser circuncidados, como sostenía Pedro, que había sido el judío primero. Pero con todo, trabajaron en comunión y cada quien trabajó en una misión específica que el Señor le encomendó. Pero definitivamente que estos dos grandes, estos dos titanes de la historia, no solo de la Iglesia, sino de la historia de todo el pueblo de Dios, fueron definitivamente piezas claves. Y reflexionaba yo en cómo es que uno de ellos, que ni siquiera fue apóstol de Jesús mientras Jesús estaba aquí en la tierra, que incluso fue su perseguidor al perseguir a su iglesia, que es el cuerpo místico, de ahí es una reflexión muy interesante, estar en contra de la iglesia, criticar a la iglesia, perseguir a la iglesia, incluso estando dentro de la iglesia es realmente estar criticando, estar atacando, estar persiguiendo a Cristo mismo, porque la iglesia es su cuerpo. Y Pablo, que estuvo persiguiendo a los cristianos por miedo, porque el que persigue lo hace por miedo. A él lo confrontaba el hecho de que lo que enseñaban y vivían los cristianos realmente podía tener algo de cierto, mucho de cierto, y que mucho de aquello iba en contra de sus creencias más firmes. Y para colmo, ve que la comunidad de sus creyentes está creciendo mucho y muy rápido. Y ese miedo lo lleva a rechazarlos y a perseguirlos. Y es en esa persecución de camino a Damasco cuando se le aparece el Señor y lo cuestiona: Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí cambia la vida de Pablo, se hace cristiano. Y entonces se encarga de evangelizar el mundo gentil, el mundo de aquellos que no habían sido judíos. Y comienza él a llevarles el mensaje del evangelio por aquí, por allá, por aquí, por allá, evangelizando a muchísimas personas, allá donde Pedro no podía llegar. Pedro ocupado en lo suyo como el primer vicario de Cristo. Realmente pensar en Pedro y Pablo forzosamente nos lleva a pensar en ellos como una mancuerna. De ahí que se les venere como una mancuerna, como una dupla, como un dúo de evangelizadores en esta solemnidad. Y a fin de cuentas era lo que quería Jesús, que los discípulos trabajaran de dos en dos. Él los envió de dos en dos. Y es aquí una pareja la que trabaja, pero aún siendo una pareja, uno es la cabeza, y la cabeza es el sucesor de Cristo, su vicario, que es Pedro, cosa que le queda claro en todo momento a Pablo. Y a lo largo de los diferentes pontificados ha habido también duplas que resultan particularmente relevantes y que son muy notorias, A veces incluso son duplas entre un hombre y una mujer. Pensemos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, también trabajando de forma independiente, pero haciendo mancuerna, los dos juntos. Y así hay muchas más. La última fue esa mancuerna tan grande entre un papa y su teólogo de cabecera, entre San Juan Pablo II y su teólogo de cabecera, el cardenal Joseph Ratzinger, que más adelante fue el Papa Benedicto XVI, pero Juan Pablo II, uno de los filósofos más consumados en la historia de la Iglesia, un papa con una trayectoria que traspasó fronteras. Ciertamente él fue el primero en recorrer todo lo que pudo del mundo con sus viajes, el Papa peregrino, y que se apoyaba fuertemente, y qué bendición, ¿no? Imagínate ser un papa y poder contar
con el apoyo y hacer mancuerna con el mejor teólogo de nuestros tiempos y una de las mentes más brillantes en la historia de la Iglesia, con Joseph Ratzinger. Y así era que Joseph Ratzinger escribió varias de las encíclicas, de hecho, de San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II simplemente las pulió, las terminó, les dio cierto toque personal y las publicó con su autoridad, siendo que habían sido escritas por Joseph Ratzinger. Claro, bajo un tema propuesto por Juan Pablo II, con cierta directriz temática de Juan Pablo II, pero desarrollados esos temas por Joseph Ratzinger. Gran mancuerna que hicieron estos dos, que me recuerda a esa mancuerna que hicieron en su momento Pedro y Pablo. Simplemente pensamientos que me vinieron a la mente en esta solemnidad y que he querido compartir contigo en esta emisión. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.